Nadie a bordo. Ni un grito. Ni una huella. Ni una gota de sangre. Solo un barco deslizándose en silencio por el Atlántico, como si hubiera sido abandonado en mitad de la nada por alguien o por algo. Lo que la tripulación del Dei Gratia vio aquel 5 de diciembre de 1872 no era solo una embarcación a la deriva. Era el comienzo de un enigma que más de 150 años después sigue sin una explicación definitiva. Un caso tan desconcertante, tan perturbador, que muchos se han atrevido a llamarlo el mayor misterio marítimo de todos los tiempos. Y no es para menos, porque lo que ocurrió a bordo del Mary Celeste sigue siendo, aún hoy, un rompecabezas incompleto. Una historia de ausencias, de puertas abiertas sin respuesta y de un silencio tan profundo como el océano que lo envuelve. El Mary Celeste no era un barco cualquiera. Construido originalmente en Canadá en 1861 bajo el nombre de Amazon, parecía tener un destino marcado por el infortunio desde el primer día. Su primer capitán murió durante su primer viaje. Más tarde, sufrió varias colisiones inexplicables y hasta un incendio parcial en cubierta. Fue vendido, rebautizado y olvidado hasta 1872. Ese año, el barco fue adquirido por un grupo de inversores estadounidenses y puesto al mando del capitán Benjamin Briggs, un hombre experimentado, profundamente religioso y conocido por su disciplina y rectitud moral. No era un aventurero ni un temerario. Era un marino respetado, con décadas de navegación a sus espaldas. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York rumbo a Génova, Italia. A bordo viajaban 10 personas, el capitán, su esposa Sara, su pequeña hija Sofía de 2 años y una tripulación de 7 hombres. El barco transportaba 1.701 barriles de alcohol industrial destinado a la industria italiana del vino. Nada fuera de lo normal. Todo parecía en orden. Viento a favor. Mar tranquilo. Ningún presagio de lo que vendría. Unos días después, el Mary Celeste desaparecería. No del todo, pero sí de alguna forma de la lógica. El 5 de diciembre de ese mismo año, el bergantín británico Dei Gratia, capitaneado por David Morehouse, un amigo personal del capitán Briggs, avistó un navío navegando de forma errática a unos 600 kilómetros al oeste de Portugal. La embarcación parecía no tener rumbo. Las velas estaban parcialmente izadas y rasgadas por el viento. No había señales de tripulación en cubierta, ningún saludo, ninguna respuesta. Se aproximaron con cautela. Pensaron que quizás el barco había sido atacado por piratas o que sufría una avería. Lo que encontraron, sin embargo, fue aún más inquietante. Subieron a bordo y el silencio los golpeó de lleno. No había nadie. Ni en los camarotes, ni en la bodega, ni en la sala de mapas. Los víveres estaban intactos. Las pertenencias personales seguían en su sitio. El reloj del capitán colgaba aún de la pared, quieto. El té sobre la mesa, seco por el paso de los días. El bote salvavidas, eso sí, había desaparecido. También el sextante, el cronómetro marino y algunos papeles de navegación. Pero no había señales de lucha. Ningún cuerpo, ninguna gota de sangre, ninguna evidencia de un accidente evidente. ¿Qué pudo haber pasado en medio del océano Atlántico para que 10 personas abandonaran un barco completamente funcional? Esa fue la pregunta que comenzó a circular como pólvora entre las autoridades navales, la prensa y los primeros curiosos del misterio. El capitán Morehouse ordenó llevar el Mary Celeste a Gibraltar, donde las autoridades británicas abrieron una investigación oficial. El fiscal encargado del caso quedó tan desconcertado como el resto, porque cuanto más escarbaban, más absurda parecía la escena. El barco estaba navegando con normalidad cuando fue encontrado. Solo tenía leves daños, probablemente ocasionados por la exposición al mar y al viento tras varios días sin timonel. La carga seguía casi completa, salvo por 9 barriles de alcohol que curiosamente habían perdido líquido, pero no habían sido extraídos. En la despensa había comida suficiente para 6 meses.
agua potable de sobra y la estructura del barco estaba completamente operativa. Entonces, ¿por qué alguien abandonaría una nave en perfectas condiciones? La teoría más aceptada en ese momento fue que, por alguna razón, el capitán Briggs pensó que el barco corría peligro y ordenó evacuar temporalmente con la intención de regresar más tarde. Tal vez un problema con los vapores del alcohol industrial o un fenómeno meteorológico que les hiciera creer que el barco iba a hundirse. Pero incluso esa explicación tenía fisuras. Si la tripulación se hubiera ido en el bote salvavidas, ¿por qué no regresaron? ¿Por qué no llegaron nunca a la costa más cercana? ¿Por qué no hubo supervivientes ni señales de su destino? Y sobre todo, ¿por qué abandonarían todo sin llevar consigo apenas provisiones? El misterio del Mary Celeste no tardó en transformarse en un fenómeno cultural. Las teorías comenzaron a multiplicarse, cada una más extraña que la anterior. Piratas invisibles, serpientes marinas, remolinos espontáneos, intervención divina. Portales a otra dimensión. Lo cierto es que ninguna teoría encajaba del todo. Ninguna resolvía todos los elementos del caso sin dejar cabos sueltos. Hay un detalle que aún hoy sigue perturbando a muchos investigadores. Cuando los hombres del Dei Gratia subieron al Mary Celeste, descubrieron algo inquietante en el cuaderno de bitácora. La última entrada había sido escrita el 25 de noviembre, es decir, 10 días antes de que el barco fuera encontrado. Eso significa que el Mary Celeste navegó durante una semana y media completamente solo. Las velas rotas, el timón tambaleante, la soledad del océano. 10 días sin nadie a bordo. O al menos sin nadie humano. A lo largo de los años, decenas de investigadores, escritores y expertos navales se han obsesionado con este caso. Y aunque las teorías oficiales siempre han intentado mantener el tono racional, hay ciertos elementos que desafían toda lógica. Uno de ellos es el estado del barco en el momento en que fue encontrado. Había detalles que simplemente no cuadraban. La compuerta de la bodega estaba abierta, pero no había señales de fuga masiva ni daños estructurales. Algunas escotillas estaban ligeramente desplazadas, como si hubieran sido abiertas apresuradamente. En el camarote del capitán, la cama estaba deshecha, y sobre la mesa de navegación quedaban papeles mojados, arrugados, como si una decisión urgente se hubiese tomado en medio del caos. Pero el caos no se veía por ninguna parte. Era más bien un orden frío, abandonado, como si todos hubieran salido en fila, en silencio, como si hubieran escuchado algo o sentido algo que los obligara a irse inmediatamente, y entonces, una vez en el mar, simplemente desaparecieron. Con el paso de los años empezaron a surgir relatos extraños. Algunos antiguos marineros afirmaron haber visto durante ciertas noches al Mary Celeste navegando otra vez completamente solo en algún punto del Atlántico Norte. Un velero espectral con las velas desgarradas, ondeando al viento, y la figura de una niña pequeña en la cubierta, observando en dirección a los barcos que pasaban. Sin mover los labios, sin parpadear. Otros aseguraban que al pasar por el área donde fue encontrado, las brújulas se volvían locas. El viento cambiaba de dirección sin previo aviso, como si algo invisible, algo antiguo, siguiera vivo allí, esperando. Pero volvamos a los hechos. La teoría más popular en el siglo XIX apuntaba a una especie de pánico colectivo por los vapores del alcohol que transportaban. Se creía que alguno de los barriles podría haberse filtrado, generando gases explosivos que asustaron a la tripulación. Temiendo una detonación, habrían abandonado temporalmente el barco con la esperanza de regresar una vez el peligro pasara. Sin embargo, no se encontraron rastros de fuego, ni de explosión, ni de quemaduras. Solo 9 barriles que misteriosamente perdieron su contenido sin dañar a los otros casi 1.700. Eran barriles hechos de roble rojo, un material más poroso que el roble blanco habitual, lo que podría haber provocado la pérdida de líquido por evaporación. Pero, ¿eso justifica que toda una tripulación salte al mar, se suba a un único bote salvavidas y nunca más regrese? ¿De verdad un capitán experimentado con su mujer y su hija a bordo tomaría una decisión así tan drástica? Otros investigadores exploraron la posibilidad de un motín.
Tal vez uno de los marineros se rebeló. Tal vez hubo un enfrentamiento interno, una disputa, un crimen y el resto de la tripulación desapareció como resultado. Pero no había signos de lucha. No faltaba armamento y además no había un solo testigo. Nadie que se salvara. Nadie que confesara. Un motín sin cuerpo, sin sangre, sin supervivientes. Y una vez más, una pregunta insalvable. ¿Por qué dejar el barco intacto? Durante décadas, el Mary Celeste quedó como sinónimo de misterio, de terror en alta mar, de lo inexplicable. Mark Twain bromeó con él. Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, escribió un relato inspirado en el caso, fabulando con piratas y traiciones. Y Hollywood se encargó de alimentar la leyenda. Pero entre todos los relatos, hay uno que ha puesto los pelos de punta a generaciones enteras. Un marinero portugués cuyo nombre jamás fue verificado, aseguró haber sido parte de la tripulación del Mary Celeste. Según su testimonio, registrado años después en un periódico regional, algo ocurrió la noche del 24 de noviembre. Decía que un resplandor azul emergió del mar, que un sonido bajo, como un zumbido metálico, comenzó a rodear el casco y que durante varios minutos el tiempo se detuvo. Cuando intentaron usar la brújula, estaba girando sin control. Las agujas no apuntaban a nada y las velas, aunque el viento soplaba con fuerza, se quedaron completamente inmóviles. Uno a uno, los marineros empezaron a comportarse de forma extraña. Algunos murmuraban en idiomas que no conocían. Otros lloraban sin razón. Uno de ellos se lanzó por la borda sin gritar, sin mirar atrás. El capitán, decía aquel hombre, intentó mantener el control. Reunió a su esposa y a su hija en la sala de mapas, pero al salir ya no estaban. Todo se volvió blanco. Y después, nada. Lo siguiente que recordaba era estar flotando solo, aferrado a una tabla de madera en algún punto del mar. Nunca se pudo verificar esa historia. Nunca se encontró evidencia de que aquel hombre estuviera realmente a bordo. Pero las fechas, los detalles, las descripciones coincidían. Y lo más perturbador, decía que mientras flotaba en el agua, miró atrás y vio al Mary Celeste. A oscuras, sin velas, navegando lentamente hacia el horizonte. Algunos investigadores actuales han especulado con causas más científicas. Sugieren que una pequeña tromba marina podría haber dañado la nave y confundido a la tripulación. O que una ola anómala causó temor inmediato y todos saltaron al bote salvavidas creyendo que el barco se hundía. Pero ninguno de esos escenarios explica la ausencia de cuerpos, ni la organización casi perfecta del interior del navío. ¿De verdad toda una tripulación, incluyendo a una mujer y a una niña de 2 años, moriría en el mar sin dejar ni una sola señal? El Mary Celeste fue finalmente vendido tras la investigación y siguió navegando durante años, aunque parecía haber quedado marcado por la tragedia. Pasó de manos en manos. Cambió de rutas, de tripulaciones, pero jamás de leyenda. En 1885, en un intento desesperado por cobrar el seguro, su último capitán lo estrelló deliberadamente contra un arrecife en Haití. Fue el fin del barco, pero no del misterio. Porque hasta hoy, ningún historiador ha logrado dar una respuesta definitiva. Ningún experto ha logrado unir todas las piezas. Nadie ha conseguido explicar con total certeza por qué aquel barco, en perfecto estado, apareció navegando solo por el Atlántico, sin una sola alma a bordo. Hoy, más de 150 años después, el misterio del Mary Celeste sigue desafiando a todo aquel que se atreve a investigarlo. Y, como en todo gran enigma, cada respuesta parece abrir una puerta a nuevas preguntas. Algunos sostienen que el verdadero secreto nunca estuvo en lo que se encontró, sino en lo que no se encontró. No hubo cuerpos, no hubo sangre, no hubo lucha, no hubo ruido. Solo un barco deslizándose en silencio sobre el mar. En los últimos años, investigadores especializados en fenómenos paranormales han comenzado a mirar el caso desde otro ángulo, uno más inquietante. Sugieren que lo ocurrido en el Mary Celeste podría estar relacionado con lo que llaman zonas de interferencia energética,
regiones del planeta donde los campos magnéticos presentan anomalías, donde los relojes se detienen, los instrumentos fallan y las personas sienten presencias que no pueden ver. Muchos de estos lugares coinciden con antiguos caminos de navegación, como si los antiguos marinos ya supieran que hay rutas que es mejor no cruzar. ¿Y si el Mary Celeste atravesó una de esas zonas? ¿Y si lo que ocurrió no fue simplemente un accidente, sino un encuentro? En algunos documentos náuticos antiguos, recopilados en bibliotecas olvidadas del Reino Unido, se habla de leyendas similares. Embarcaciones halladas a la deriva, sin señales de vida. Historias tan antiguas que hoy se confunden con cuentos de taberna. Pero, ¿y si esas historias eran advertencias? ¿Y si hay algo en lo profundo del mar que la ciencia aún no puede explicar? Hay quien cree que todo es fruto de la superstición, que buscamos fantasmas donde solo hay errores humanos. Pero incluso los más escépticos se han visto obligados a admitir que hay cosas que no cuadran, ni en los informes, ni en las versiones oficiales, ni en la lógica. Un barco no se abandona así. Una tripulación no desaparece así. Una niña de 2 años no se esfuma en el mar sin dejar ni una sola huella. Y hay un detalle final, un objeto que, según algunos registros, fue encontrado sobre la mesa del capitán. Un pequeño diario de cuero, distinto al cuaderno de bitácora oficial. En sus últimas páginas, con una caligrafía temblorosa, podía leerse una única frase escrita una y otra vez: algo nos observa desde el mar. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente a bordo del Mary Celeste. Tal vez el océano haya guardado para siempre ese secreto en su profundidad más oscura. Pero lo que está claro es que no fue un simple abandono, no fue un error de navegación. Fue otra cosa. Algo que ni el tiempo, ni la razón, ni la ciencia han logrado explicar. El Mary Celeste se ha convertido en mucho más que un caso sin resolver. Es un espejo del miedo humano, del vacío, del silencio del océano cuando algo sale mal y, sobre todo, del misterio. Porque aunque se escriban libros, se hagan documentales o se publiquen teorías, hay historias que no están hechas para ser resueltas. Están hechas para recordarnos que el mundo todavía guarda secretos, que hay lugares donde el humano no manda, y que, a veces, lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que nunca se encuentra.